En esta segunda parte de interferencia vamos a discutir la interferencia en película delgada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a hacer es suponer un haz de luz o un frente de ondas plano incidente sobre una película de un medio que tiene un índice de refracción N2 limitada por dos superficies planas paralelas separadas una distancia d, y vamos a suponer que la película está rodeada de un medio, del mismo medio que tiene índice de refracción N1. Entonces, esencialmente lo que tenemos es esto. Arriba tenemos el medio de índice de refracción N1, aquí tenemos un medio de índice de refracción N2 y abajo tenemos el medio con índice de refracción N1. Vamos a pensar entonces en un frente de ondas plano que incide, entonces tenemos un rayo incidente que se refleja y se refracta. Aquí lo importante es que en este segundo punto vuelve a haber una reflexión que da lugar a una refracción de abajo hacia arriba, que produce este segundo rayo, que es paralelo a este de aquí, o este tercer rayo si quieren. Y además, en este punto también va a haber una refracción que da lugar a este rayo refractado. Y así le puedo seguir y generar el rayo refractado 4, el rayo refractado 5, reflejados 4, 5, y el rayo refractado 3' y 4', y en principio, pues la luz va a seguir dando vueltas aquí, y voy a tener un número infinito de rayos paralelos que en principio van a interferir a una dirección específica de observación, y lo mismo voy a tener un conjunto infinito de rayos paralelos refractados que en principio interfieren, y lo que me pregunto es cómo va a ser el patrón de interferencia de los rayos reflejados o de la luz reflejada y o de la luz refractada después de la película. Entonces parece un problema complicado, vamos a talachar un poquito, pero vamos a ver que lo podemos resolver bastante bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a pensar o vamos a calcular la diferencia en fase cuando tenemos dos haces consecutivos. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos el rayo incidente, se da la primera reflexión, se da la refracción, ¿sí? Se da la reflexión en el punto B y se da la refracción en el punto C. Y entonces nos preguntamos cuál es la diferencia en fase entre este rayo y este de aquí. Entonces, como hemos hecho en más de una ocasión, a partir del punto C trazamos una perpendicular a este rayo, conste son paralelos estos dos, una perpendicular, y vemos en dónde corta esta perpendicular al otro rayo, al punto D. Entonces, de aquí en adelante, la fase es la misma, son dos rayos paralelos, no interfieren sino hasta infinito, y entonces de aquí hasta infinito, los dos tienen, de D a infinito y de C a infinito, tienen la misma fase. Entonces, el único cambio en fase debe ser por la diferencia en caminos ópticos. El rayo este de aquí viaja de A hasta D en el medio con índice de refracción N1. El rayo que entra al medio se refleja y vuelve a salir, viaja desde A hasta B y desde B hasta C en un medio con índice de refracción N2. Entonces, podemos escribir la diferencia de caminos ópticos entre este rayo y este rayo como diferencia en caminos ópticos va a ser, si quieren, es la fase
o el camino óptico de aquí, que es N2, el medio tiene índice de refracción N2, va de A a B y de B a C. Entonces tengo que hacer esta suma. Y a esto le tengo que restar el camino óptico desde A hasta D, que es N1 por la distancia AD. Ahora, las distancias de A a B y de B a C, por ley de reflexión, este ángulo es igual a este, entonces A a B y B a C son las mismas distancias, necesito un factor de 2, el índice de refracción es N2, y esta distancia, si el ángulo de refracción es teta t aquí, el ángulo aquí respecto a la normal sigue siendo teta t, esta distancia es el espesor de la capa dividido entre el coseno de teta t. Entonces, el camino óptico de A hasta C, bien fácil, ya lo conseguí, como 2n2d coseno de teta t. Ahora déjenme hacer la geometría para calcular la distancia desde A hasta D. Bueno, aquí el ángulo de incidencia, teta i, es respecto a la normal, pero esta línea es perpendicular a esta de aquí. Luego entonces el ángulo de incidencia es este ángulo de aquí. Quiero esta longitud desde A hasta D y esa está dada entonces como la distancia entre A y C multiplicada por el seno de teta i. Entonces la distancia desde A hasta D es el cateto opuesto, va a ser la hipotenusa multiplicada por el seno de este ángulo. Bueno, pero esta longitud, ¿sí? Si ven, es el doble de esta distancia y esta distancia es de la separación, que es el cateto opuesto, multiplicado por la tangente de teta t. Este es, perdón, el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Entonces, esta distancia desde A hasta este punto medio es d por la tangente de teta t y tengo el doble, entonces tengo 2d tangente de teta t, es esta hipotenusa, y si esta la multiplico por el seno de teta i, me da la distancia entre A y D. Ahora, sustituyo esta aquí, pero empleo ley de Snell porque sé que el seno de teta i lo puedo escribir como n2 entre n1 por el seno de teta t. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que la diferencia en caminos ópticos la puedo escribir, puedo factorizar, ¿sí? 2n2, 2n2 por d, y tengo 1 sobre coseno de teta t, y de este lado me queda que la tangente, la escribo aquí el seno de teta t, y la tangente es seno entre coseno, entonces me queda seno cuadrado de teta t entre coseno de teta t, y conste aquí, ley de Snell me permitió cancelar esta n1 y escribir n2 en el numerador. Hagan las cuentas, está muy directo. Aquí tengo el factor común coseno de teta t que puedo sacar y me queda 1 menos seno cuadrado de teta t, que es coseno cuadrado de teta t, que se cancela con uno de estos de aquí, y entonces la diferencia en caminos ópticos me quedó bastante fácil en términos del coseno de teta t. Es 2n2d coseno de teta t. Bueno, esa es la diferencia en caminos ópticos. Si esta la multiplico por el número de onda en vacío de la luz, obtengo la diferencia en fase entre los dos rayos.
Entonces multiplico por 2pi entre lambda 0, donde lambda 0 es la longitud de onda en vacío de la luz. Ya es independiente entonces de qué medios tengo aquí. Esa información está puesta en este índice de refracción. Y bueno, ya tengo diferencia en fase. Ahora, fíjense también que esta va a ser la diferencia en fase entre este rayo y el que sigue, porque para este rayo, que fue lo que hice, consideré la siguiente reflexión, que es idéntica a esta, y la siguiente refracción, que es idéntica a esta. Entonces, la diferencia en caminos ópticos entre este rayo y el que sigue es la misma, y lo mismo pasa para el rayo refractado. Sigue siendo la misma fase porque aquí entonces me fijo en las reflexiones acá arriba, que es esencialmente simétrica respecto a esta. Y entonces esta es la diferencia en fase entre cualesquiera dos rayos consecutivos, tanto en reflexión como en refracción. ¿Ok? Entonces ya tengo un resultado general para todas las reflexiones o todas las refracciones. Stokes me permite usar sus coeficientes para relacionar también las amplitudes de las ondas. Entonces, tengo el coeficiente de reflexión R cuando la reflexión es pasando del medio N1 a N2, R' cuando la reflexión es de N2 a N1, T es para refracción de N1 a N2 y T' es para refracción de N2 a N1. Y entonces puedo hacer todo esto. La amplitud inicial es A, la primera reflexión me da RA, la primera refracción me da TA. Bueno, entonces ya tengo la amplitud de esta onda que sale perpendicular a este frente. Aquí vuelvo a hacer una reflexión, pero a partir de N2 sobre N1, entonces tengo que usar R'. Entonces R' por TA me da la amplitud de esta onda que se refleja. Y sufre una segunda refracción de N2 a N1, entonces multiplico por T' esta amplitud, entonces me queda RTT' por A. Ahora, para este reflejado tengo una reflexión en el medio N2, entonces tengo que multiplicar por R' esta amplitud, entonces me queda R' al cuadrado por T por A. Vuelve a sufrir una reflexión aquí, me queda R' al cubo por T por A, y el tercer rayo refractado me queda como R' al cubo TT' por A. Cada vez que avanzo va a pescar dos R's primas para salir refractado y entonces voy a tener que la amplitud de cada uno de estos rayos va a ir disminuyendo como potencias impares de R'. Entonces tengo R por A, R', TTA, TT', R' al cubo por TT', R' a la quinta por TT', etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en principio, pues puedo hacer la suma de todos estos frentes de onda. Y puedo hacer algo similar en refracción. Aquí la amplitud del frente refractado en la primera superficie es TA, se refracta y entonces lo tengo que multiplicar por una TT', por una T', perdón, nada más, por una T' y me queda una amplitud T' TA. El siguiente, tengo que ver qué amplitud tiene. Tiene R' al cuadrado por TA y le pongo una T'. El siguiente tiene una R' a la cuarta por TA, le multiplico por T', y así le puedo seguir, y entonces veo que todos tienen un factor TT', ¿sí? A, y potencias pares de R'. Y entonces, en principio, puedo hacer la suma tanto de todos estos frentes de onda reflejados como todos estos frentes de onda refractados. ¿Ok?
Entonces, también recuerden que vimos con Stokes que se deben de satisfacer estas dos relaciones, que son que r cuadrada, este coeficiente r elevado al cuadrado, más el producto tt' debe ser igual a 1, y que r', esta r', debe ser igual a menos r de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la suma. Vamos a pensar primero, vamos a empezar por reflexión. Entonces, tengo ya las amplitudes con todo y el cambio en fase. Entonces, las puedo escribir en forma compleja. ¿Sí? La primera amplitud es RA. La segunda amplitud ya vimos que es R'TT', por la misma amplitud inicial y por la exponencial con una sola fase. Para el tercer haz o para el tercer frente de ondas, tengo R' al cubo por TT' por A, por la exponencial de 2 veces la fase, y así para el cuarto haz, R' a la quinta, para el quinto haz sería R' a la séptima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y la fase va creciendo en una unidad, va a ser delta, 2 delta, 3 delta. Por favor, dense cuenta que aquí el primer término es el que tiene RA. A partir del segundo término, todos los demás tienen potencias impares de R', que tarde o temprano puedo escribir en términos de R, porque R' es igual a menos R. Escribimos la amplitud entonces como la suma de todas estas. La amplitud final de interferencia de todas estas ondas, pues va a ser la suma, la serie, donde el primer término es RA y el siguiente es R', TT' por la fase y por A. Después R' al cubo, R' a la quinta, etcétera, etcétera, etcétera. Factorizo la A, está fácil. Y escribo entonces la suma sobre, va a ser el primer término tiene R y los siguientes términos puedo factorizar un R', TT', E a la I delta, y me queda la suma desde que J vale 0 hasta infinito de R' al cuadrado, porque ya factoricé un R', E a la I delta, y todo esto a la potencia J. Ahorita lo que vamos a hacer es inmediatamente utilizar la segunda relación de Stokes para cambiar R' por menos R. Entonces tengo que puedo factorizar una R, y este lo voy a poner como 1 menos TT' E a la I delta. Y tengo una serie geométrica donde el término, o sea, x a la 0, x a la primera potencia, x al cuadrado, x al cubo, etcétera, 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 donde el término de la serie es r cuadrada, porque r' al cuadrado es igual a r cuadrada, e a la i delta. Y esta serie la sabemos hacer. Es 1 entre 1 menos x. Entonces lo hago. Y me queda una amplitud, ya pude hacer la suma de todo este número infinito de frentes de onda que interfieren. Y va a ser entonces, decíamos, factorizamos un RA, va a ser un 1 menos, porque R' es igual a menos R, TT' que queda aquí, E a la I delta que quedaba aquí, todo este factor sigue estando aquí, y la suma, esta serie, es 1 entre 1 menos X. Es importante que recordemos que en nuestra clase de cálculo y de eh, variable compleja, esto es válido siempre y cuando r cuadrada, el término que multiplica la exponencial en nuestra x, sea menor que 1. Bueno, menor o igual, ¿sí?
Usamos además la relación que tt' es 1 menos r cuadrada, entonces en vez de tt' ponemos 1 menos r cuadrada. Sacamos el común denominador aquí, entonces este 1 lo multiplicamos por 1 menos r cuadrada y a la i delta, esto queda acá arriba. Hacemos las simplificaciones que tocan, que son menos r cuadrada y a la i delta, y aquí que tengo más r cuadrada y a la i delta, estos dos se cancelan, o sea, este r cuadrada cancela este de aquí, y me queda un 1 menos e a la i delta. En el numerador y en el denominador me queda el denominador común, 1 menos r cuadrada e a la i delta. Ya que tengo esto, conste la RA va en todos estos factores. Lo que me pregunto es, no voy a poder ver amplitudes, voy a poder ver intensidades, esto es, cuadrados de amplitudes. Cuando estoy manejando la representación compleja para intensidades, lo que necesito es multiplicar la amplitud por su complejo conjugado. Entonces es módulo al cuadrado, multiplico esta intensidad por su complejo conjugado. Entonces su intensidad, su amplitud por su complejo conjugado y divido entre 2, pues. El cuadrado de RA, pues es A cuadrada de R cuadrada. Tengo el 2 aquí. Y aquí lo que tengo que hacer es multiplicar este por su complejo conjugado. Entonces cambio I por menos I en numerador y en denominador. Y hago las cuentas. Aquí tengo los dos cuadrados, el 1 con el 1 y el exponencial con la exponencial. En los dos casos me dan un 1 y entonces voy a tener un factor de 2 que voy a sacar. Y después tengo menos e a la i delta, que es este con el 1, y este 1 con la exponencial de e a menos i delta y con un signo menos, entonces voy a poder sacar un menos como factor de la suma de e a la i delta más e a la menos i delta, y eso es dos veces el coseno de delta, y hago algo similar acá abajo. Entonces el 1 con el 1 me da 1, la r cuadrada e a la i delta con r cuadrada e a la menos i delta me da un r cuarta, y este con el 1 y este 1 con esta exponencial con r cuadrada me da un 2r cuadrada coseno de delta. Todavía voy a masajear un poquito más esta expresión. Uso la identidad trigonométrica que me dice que puedo reemplazar el coseno de delta como por 1 menos 2 veces el seno cuadrado de delta sobre 2. Sustituyo arriba y abajo. Y entonces me queda que la intensidad en función de delta es igual a I0 por 4r cuadrada, seno cuadrado de delta sobre 2, y abajo me queda, vean que sí está bien hecho, 1 menos 2r cuadrada más r cuarta más 4r cuadrada, seno cuadrado de delta sobre 2. Y aquí voy a hacer una factorización, va a parecer ociosa y va a parecer que complica la expresión, pero no es cierto, la simplifica. Fíjense que estos tres términos que no tienen seno cuadrado de delta sobre 2 son un cuadrado perfecto. Es 1 menos r cuadrada. Esto elevado al cuadrado. Puedo factorizar arriba y abajo 1 menos r cuadrada al cuadrado. Entonces factorizo arriba y abajo. Arriba tengo un cuadrado perfecto que es 4r cuadrada. Entonces esto es 2r entre 1 menos r cuadrada al cuadrado, que multiplica seno cuadrado de delta sobre 2. Y abajo, a la hora que factorice, me va a quedar un 1 y aquí me va a quedar un 4r cuadrada, que es 2r al cuadrado, dividido entre 1 menos r cuadrada al cuadrado. Entonces tengo esta expresión. Y aquí lo importante que quiero que vean es que tengo el mismo factor que multiplica el seno cuadrado de delta sobre 2. A ese factor lo llamo f. Entonces f va a ser este factor. Y me queda una expresión en términos de esta f. La intensidad que voy a ver en reflexión
va a estar dada por esta f por el seno cuadrado de delta sobre 2 entre 1 más f seno cuadrado de delta sobre 2. A esta f se le llama, por cierto, más adelante vamos a ver que es la fineza de esta película. Es una medida de que también refleja pues las dos superficies. Entonces, fíjense, con todo y que parecía un problema muy complicado de reflexiones infinitas, ahora resulta que lo pudimos resolver y tenemos una expresión cerrada en términos de esta delta, que ya sabemos cuánto vale. ¿Okay? Podemos hacer lo mismo en transmisión. En transmisión tenemos las amplitudes, donde a cada onda consecutiva le voy multiplicando por la fase correspondiente. Entonces, tengo, para empezar, noten que aquí solo aparecen potencias pares de R'. Entonces aquí voy a poder poner R sin mayor problema. La amplitud resultante va a ser entonces esta suma donde tengo el factor común TT' A y va a ser el primer término es 1, el siguiente es R cuadrada, E a la I delta, R cuarta, E a la 2 I delta. Entonces tengo una serie que es esencialmente la misma serie geométrica, conste en vez de R' al cuadrado, puedo poner R cuadrada, y entonces me queda que la amplitud en transmisión va a ser ATT', que es este factor común, dividido entre la suma de esta serie, y esta serie entonces va a ser 1 entre 1 menos R cuadrada, E a la I delta. ¿Ok? Uso la relación de Stokes en donde pongo en lugar de TT', pongo 1 menos R cuadrada y me queda una relación muy simple para la amplitud de la onda transmitida. Yo lo que necesito es calcular la intensidad, pues entonces multiplico el número por su complejo conjugado, entonces me queda 1 menos R cuadrada al cuadrado acá arriba, y acá abajo tengo que multiplicar este denominador por su complejo conjugado, y otra vez el 1 con el 1 me da un 1, la R cuadrada con la R cuadrada, ¿sí? Y hagan esto y van a ver que queda de manera muy, muy simple. 1 menos 2R cuadrada coseno de delta. Y si uso esta relación, puedo obtener que la intensidad transmitida la puedo escribir como 1 menos R cuadrada al cuadrado entre 1 menos R cuadrada al cuadrado más 4R cuadrada seno cuadrado de delta sobre 2. Hagan estos pasos, por favor, hagan el álgebra. Y esto al mismo tiempo, entonces, factorizando, me queda como 1 entre 1 más F por el seno cuadrado de delta sobre 2. Entonces vuelve a aparecer la F aquí y tengo una expresión cerrada también para la intensidad transmitida. Y por favor, dense cuenta, muy importante, que si yo sumo IR más IT, obtengo la intensidad total incidente de mi onda. Quiere decir a final de cuentas que la energía se conserva, pues la película estamos suponiendo que no absorbe energía de la onda luminosa. Entonces ahí está incluida la conservación de energía. Bueno, les recuerdo entonces, esta F es el coeficiente de fineza, que es 2R entre 1 menos R cuadrada al cuadrado. Entonces, puedo definir una función que es la función de Eyre, que es 1 más F por el seno cuadrado de delta sobre 2, 1 entre 1 más F seno cuadrado de delta sobre 2, y entonces la intensidad transmitida es directamente la intensidad incidente por la función de Eyre, esta de aquí, y la intensidad reflejada es I0, la intensidad inicial, por 1 menos la función de Eyre. Y esta función la podemos graficar. Vamos a ver qué cara tiene. De hecho, la cara de esta función va a depender del valor de f que pongamos aquí.
y esta F depende de R, el coeficiente de reflexión. Entonces déjenme hacer esta gráfica, déjenme presentárselas. En la parte de arriba presento la función de Airy y en la parte de abajo el complemento de la función de Airy, 1 menos la función de Airy, para distintos valores de R. Entonces lo primero que hice fue calcular para estos valores de R, de punto 1, punto 2, punto 4, punto 8, punto 9, punto 99. Calculé el valor de f, después metí ese valor de f en esta expresión y evalué la función en función de delta. Delta, donde delta la estoy graficando entre 0 y un poquito más allá de 2pi y menos 2pi. Y entonces, vean, bien interesante, cuando R no es muy grande, vamos a decir hasta 0.4, lo que estoy obteniendo son oscilaciones en transmisión, ¿sí? Porque la función de Airy me describe directamente transmisión, oscilaciones pequeñas, suaves, con máximos, cuando delta es 0 o un múltiplo entero de 2pi. ¿Okay? Pero si sigo aumentando R, digamos 0.8, 0.9, 0.99, estas oscilaciones se convierten ahora en funciones que están muy, muy centradas en las fases de 0 más menos 2pi más menos, por supuesto, esto se repite con periodo 2pi, ¿sí? Y a medida que aumento R, estos picos de transmisión se vuelven cada vez más angostos, de tal manera que si ven para punto 99 se tienen picos de transmisión muy, muy, muy delgaditos en delta igual a 0, en delta igual a 2pi, en delta igual a 4pi, etcétera, etcétera, etcétera. El complemento, pues lo que hace es reflejar todo esto respecto de 0, ¿sí? Y entonces, en reflexión, lo que voy a tener es que hay valores de delta en los que la reflexión se vuelve prácticamente, se vuelve 0, pues. En 0, en 2pi, en menos 2pi, en 4pi, en 6pi, en menos 6pi, etc. Entonces, esto, vamos, nos obliga a pensar en si esto tendrá alguna aplicación. Ciertamente, una de las cosas que podemos pensar es una aplicación muy directa de todo esto en el laboratorio. Es un instrumento de gran utilidad, que es el interferómetro o etalón de Fabry, pero son dos cosas ligeramente diferentes. Ahorita vamos a describirlas, tratando de establecer las diferencias. ¿En qué consiste un interferómetro o un etalón de Fabry? Pero, bueno, esencialmente son dos espejos con reflectividad R. De hecho, vamos a llamarla a la reflectividad R mayúscula del espejo como R chiquita, R minúscula al cuadrado. Entonces tengo dos espejos, este de aquí y este de aquí. Los voy a separar una distancia D. Voy a tratar de mantener esa distancia D por separadores que llamo S aquí. Y entonces lo que voy a pensar es un rayo de luz incidente. Fíjense, aquí estoy suponiendo que el medio de afuera, el medio de adentro y el medio de afuera son casi iguales o son casi vacíos prácticamente. Entonces puedo poner casi que N1 y N2 igual a 1 en los dos casos, pero sí voy a tener a mi haz rebotando en el interior y dando lugar a interferencia en transmisión y por supuesto también interferencia en reflexión. La que me interesa sobre todo es en transmisión, pero también se puede pensar en utilizar en reflexión. ¿Ok? Bueno, y aquí una de las cosas es que si pongo espejos
en principio puedo controlar con la calidad de mis espejos el valor de esta R chiquita, el coeficiente de reflexión. Cuando tengo una fuente extendida, muy del estilo de lo que teníamos con el interferómetro de Michelson, tengo una fuente extendida de luz, me fijo en rayos, ¿sí?, paralelos que inciden, pongo una lente y yo sé que todos estos rayos paralelos entonces van a ir a partir de este punto, van a pasar por el foco de esa lente. Bueno, estos rayos, este rayo, da lugar entonces a todo este conjunto de rayos refractados que son paralelos entre sí. Entonces, si pongo una segunda lente, yo sé que estos rayos paralelos se van a enfocar en una pantalla colocada en la distancia focal de esta segunda lente. ¿Qué voy a observar? Pues dependiendo de si para este ángulo teta de estos rayos paralelos tengo interferencia constructiva o destructiva, tengo un máximo, tengo un mínimo, voy a poder entonces observar en esta pantalla puntos brillantes o puntos oscuros. Y esto pues no va a depender de si giro todo el sistema respecto a este eje óptico. Entonces, a final de cuentas, lo que yo espero obtener es un conjunto de anillos oscuros y un conjunto de anillos brillantes que básicamente se ven así. Y aquí lo importante, fíjense que estamos haciendo en transmisión. La condición de transmisión está dada por la función de IRI, que me da lugar si la reflectividad de los espejos es relativamente grande, si la R chiquita es grande, me va a dar lugar a picos muy bien definidos de transmisión. Quiere decir que los anchos de estos anillos son más bien bastante pequeñitos. Entonces, es un patrón que ustedes dirían, ¿se parece al de Michelson? Sí se parece en cuanto a que produce anillos, pero aquí los anillos son con mucho más angostos que en Michelson. Ahora, ¿por qué es útil? El interferómetro, y aquí sí ya es la diferencia entre interferómetro y etalón de Fabry-Perot. Y aquí es, supónganse que tienen el mismito arreglo, ponen la lente, en fin, etcétera, dan los rayos y todo lo demás. Y ahora lo que supone, vamos a suponer que podemos cambiar delta, la fase. ¿Cómo podemos cambiar la delta? Les recuerdo, delta es igual a ¿qué? Es 2n2d por el coseno de teta. Entonces, puedo cambiar delta cambiando el ángulo, es una parte, pero también si cambio d, la distancia de separación. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso? Pues lo que puedo hacer es usar como espaciadores material cerámica piezoeléctrica, separadores de cerámica piezoeléctrica. Estos están hechos de tal manera que si ustedes aplican una diferencia de potencial, el material se expande o se contrae. Pero en general se usa más bien una diferencia, un voltaje. Usualmente es un voltaje que alrededor de cientos a miles de volts hace que se contraiga unas cuantas micras, pero unas cuantas micras es suficiente para mover los espejos y producir un desplazamiento que me permite ver los anillos cómo crecen y disminuyen a final de cuentas. ¿Ok? Ahora, el problema de esto, por ejemplo, es que esta medición de la separación o este cambio en la separación hace a este interferómetro muy sensible a los cambios de temperatura. Si este separador cambia su temperatura y por esto cambia su longitud, pues entonces los anillos se mueven solitos sin que les hagamos nada. También se puede hacer, acuérdense que otra variable importante es el índice de refracción de este medio. Y entonces también se puede hacer un barrido en el que lo que se hace es se cambia el índice de refracción de este medio. Una forma de hacerlo, por ejemplo, es cambiando la presión, poniendo el mismo aire, ¿sí? Pero cambiando la presión de aire aquí.
También van a decir que esto puede cambiar la separación y eso también es cierto. Entonces es muy importante mantener la separación. Bueno, este principio de funcionamiento tiene cientos de años desde que Fabry-Perot lo propusieron y lo utilizaron y se usa de manera muy, muy importante en un montón de laboratorios. En particular, piensen qué pasa si, por ejemplo, hago incidir, quito esta lente, por ejemplo, ya no me sirve, quito esta lente y pongo el haz de un láser a lo largo del eje. Pongo un detector aquí al final en la dirección de mi haz de luz y hago este barrido con la distancia. ¿Qué es lo que voy a ver? Bueno, lo que voy a ver es que cuando logro que esta separación entre los dos espejos satisfaga la condición que vamos a ver en un momentito de máximo de transmisión, pues voy a ver un máximo de transmisión aquí. Y cuando estoy fuera, cuando esta separación no satisface esto, pues voy a ver que no hay intensidad transmitida. Y entonces, si puedo controlar el desplazamiento de los espejos, por ejemplo, puedo lograr barrer la frecuencia de mi interferómetro y en términos de ese barrido de frecuencias puedo conocer la frecuencia o la longitud de onda, si quieren, de la luz que es incidente. Entonces, eso, el barrido de punto central, es una forma de medir de manera bastante precisa frecuencias. De hecho, si tengo dos frecuencias presentes en mi luz, puedo comparar con un Fabry-Perot las dos frecuencias en términos de la separación entre los dos espejos. Bueno, la diferencia entre Fabry-Perot y el etalón es que etalón me da los dos espejos con la separación fija. Es una cavidad fija. En cambio, en un interferómetro de Fabry-Perot, en principio puedo cambiar las condiciones para hacer el barrido de frecuencias. Esa sería la diferencia central. Bueno, vamos a ver entonces cómo se relaciona esto del interferómetro con lo que vimos de la función de Airy que describe la transmisión de la luz en este arreglo. Entonces hago una gráfica en función de delta. Aquí, fíjense, no puse la escala, pero yo sé que aquí, de aquí a acá, delta cambió en 2pi. De aquí a acá cambia en 2pi, de aquí a acá cambia en 2pi. ¿Dónde tengo los máximos en la transmisión de la función de Airy? Pues acuérdense que es 1 entre 1 más f por el seno cuadrado de delta sobre 2. Para que sea un máximo, lo que necesito es que el seno de delta, el valor que hace máxima esta función, tiene que tener seno de delta sobre 2 igual a 0. Y cuando el seno de delta sobre 2 es 0, pues cuando delta es un múltiplo entero de 2pi. ¿Sí? O sea, delta sobre 2 tiene que ser un múltiplo de pi. ¿Ok? Ahora, ¿qué es delta? Delta, les recuerdo, es 2pi entre lambda 0 por 2n2d coseno de teta t. Esto lo puedo escribir, acuérdense que lambda es igual a c sobre nu. Entonces, aquí en vez de lambda pongo c entre nu, ¿de acuerdo? Y entonces tengo las frecuencias a las que tengo un máximo de transmisión. Esas frecuencias son aquellas en las que la delta satisface esto de aquí. Entonces igualo esto a esto y despejo nu. Y entonces me queda tan simple como el 2pi cancela el 2pi, la m se queda solita de este lado, multiplico por c y divido entre 2n2d coseno de teta t. Entonces los picos se van a transmitir cuando la frecuencia satisface esta
expresión, donde ahora sí son o constantes, o el ángulo, o el orden de interferencia que llamamos M. Bueno, un detalle, piensen en incidencia normal, entonces el coseno de teta t es 0 y el coseno de teta t es 1. Me queda C entre 2n2d. ¿Qué es eso? Si ven 2n2d es la distancia que tiene que recorrer la luz en ida y vuelta. Tiene que recorrer d para ir y d para regresar, entonces 2d por n2 es el camino óptico que recorre la luz en una vuelta completa por el interferómetro. Y si divido c entre ese camino óptico, ¿qué me da? Pues me da el recíproco del tiempo que tarda la luz en ir y regresar de un espejo al otro. Entonces, esto lo puedo escribir como 1 entre el tiempo de recorrido de la luz dentro de la cavidad. ¿Ok? Esa es la frecuencia a la que voy a tener transmisión. Ahora, no nada más eso, ¿sí? Si R es suficientemente grande, vamos a decir mayor que 0.71, podemos calcular la anchura media del pico, lo que llamamos delta 1 medio, que es el valor de la fase delta en que la función va a reducirse a la mitad de lo que se tenía en el máximo. Entonces, esta es la idea. Este es el pico de la función de IRI para R mayor que 0.71. Y para R mayor que 0.71, la función baja lo suficiente como para que, si en el máximo valía 1, va a haber dos puntos, este y este, en los que la función vale la mitad de lo que valía en el máximo. A la separación entre estos dos picos, entre estos dos puntos, perdón, es a lo que se le llama la anchura del pico, la anchura a la mitad de la altura. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el denominador lo que yo necesito es que el denominador se vuelva la mitad. Entonces, el denominador tiene que valer 2. Y de aquí despejo la delta que hace que este denominador valga 2. Y resolvemos, pues está bien fácil. Paso el 1 restando del otro lado, divido entre f, tomo la raíz y entonces estos dos puntos son el punto central más o menos, porque tiene dos signos la raíz, de 1 sobre el ángulo cuyo seno es 1 sobre raíz de f. Cuando pasa esto que r es mayor que 0.71, digamos, este 1 sobre raíz de f es suficientemente pequeño, de tal manera que puedo sustituir el seno por el ángulo mismo en radianes, conste. Y entonces me queda que estos puntos, antes y después del máximo, están separados en fase por 1 sobre la raíz del coeficiente de fineza. Y entonces eso lo puedo traducir en términos de la frecuencia, los puntos para los que la frecuencia tome el valor de más o menos 1 medio del máximo de transmisión del Fabry-Perot, como sustituyo entonces delta por nu, despejo, y me queda C entre 4pi n2d coseno de teta t por 1 sobre raíz de f, que es 1 menos r cuadrado entre r. El ancho es 2 veces esta separación. Uno va a menos 1 medio y otro va a más 1 medio. Entonces este 4 se va a volver un 2. Bueno, ¿para qué me sirve esta definición de la anchura? Pues me permite decidir cuándo mi interferómetro me va a permitir resolver. Quiere decir distinguir que hay frecuencias muy cercanas. Entonces, si tenemos dos frecuencias, nu1 y nu2,
aquí nada más para simplificar todo, vamos a suponer que tienen la misma intensidad. ¿Cómo nos damos cuenta que son realmente dos? Entonces, vean, esta es una comparación, ¿sí? De dos funciones de IRI, en donde las frecuencias están o más separadas o más juntas. Y entonces, si están separadas, pues voy a poder darme cuenta que efectivamente son dos, porque hay algo que me dice que son dos, pues obviamente. Y aquí cuando se juntan todavía más, pues aparece algo que distinguir esto de una función de IRI, pues está difícil, ¿no? Entonces yo digo que aquí no puedo resolver. No puedo saber si son dos frecuencias las que están presentes, pero aquí sí puedo. Entonces vamos a establecer un criterio de resolución. El criterio de resolución va a ser que voy a poder decir que hay dos frecuencias diferentes cuando el máximo de una aparezca en el punto de mitad de la anchura, mitad de la altura del otro. Entonces voy a pedir que el máximo de una quede en el punto a la mitad de la altura de la otra. Y voy a ver entonces, voy a definir un poder de resolución. Va a ser la frecuencia, el cociente de la frecuencia que estoy midiendo entre el valor al que se alcanza la mitad de la altura. Esto quiere decir, voy a dividir, ¿sí? El valor de la frecuencia en la que se tiene el máximo entre el ancho del pico en la función de IRI. Esto escrito es nu entre delta nu. Nu va a estar dado por nu m para un valor m de orden de interferencia. Y acá abajo voy a tener dos veces el ancho o dos veces la distancia a los puntos de anchura media, porque este es el ancho total del pico, el que va de aquí hasta acá. ¿Sí? Bueno, sustituyo lo que obtuve. Nu m es mc entre n2d coseno de teta t, y dos veces nu 1/2 es, aquí tenía un 4pi, a la hora de multiplicarlo por 2 me queda, ¿sí? Vamos, este 4 se vuelve 2. Y me queda 2pi n2d coseno de teta t, c y raíz de f. Conste, todo esto está en el denominador, por eso todo esto se voltea y queda en el numerador. Las c se cancelan, los dos n's 2. El coseno de teta t también, la d se cancela y todo lo demás. Y me queda solo el orden de interferencia m, ¿sí? Pi, que no puede cancelar con nada, y la raíz cuadrada de f. Bueno, un detalle también. Esto es lo que llamamos poder de resolución en frecuencia. Pero, ¿qué pasa si yo lo que quiero es saber cómo se resuelven longitudes de onda? Estoy midiendo en lugar de frecuencias longitudes de onda. Pues, ¿qué es lo que hago? Obtengo, parto de la relación que me da la velocidad de la luz. C es igual al producto de lambda por nu, longitud de onda por frecuencia. Tomen la diferencial de esta cosa. C es una constante, principio de relatividad. Entonces la diferencial del lado izquierdo es 0, pero esto va a ser igual a la diferencial de lambda por nu. Y la diferencial de lambda por nu es entonces lambda por diferencial de nu por más nu por diferencial de lambda. Estoy tomando entonces la diferencial del producto y ahora dividan entre el producto lambda nu, dividir 0 entre el producto lambda nu, que es C. ¿Sí? Dividan entonces los dos lados entre C. Y me queda que del d nu entre nu es igual a d lambda entre lambda. Entonces el poder de resolución, que es nu entre delta nu, ¿sí? Es lo mismo al poder de resolución si tomo lambda entre delta lambda. Entonces también el poder de resolución me da en longitud de onda, que también puedo distinguir dos longitudes de onda que están cerca. ¿Ok? Vamos a ver algún ejemplo. El primer ejemplo es, supónganse que tienen un fabrípero, que fabrican un fabrípero con espejos que están separados 1 centímetro. 1 centímetro tiene sentido, en el laboratorio lo podemos hacer. Y supónganse que pueden construir los espejos, los fabrican de tal manera que la fineza sea de 36.
La longitud de onda que quiero usar está en el verde de 500 nanómetros y la incidencia es normal. Entonces, primero, ¿cuál es el orden de interferencia? A final de cuentas nos estamos preguntando cuántas ondas caben entre dos espejos separados 1 centímetro, cuántas ondas completas de 500 nanómetros. Pues entonces despejamos, decimos 2n2d, como es incidencia normal, el coseno de teta t es 1, 2n2d entre lambda debe ser igual a m, o 2n2d, 2nd debe ser igual a lambda, ¿sí? N, estamos pensando que está lleno de aire, entonces n es igual a 1 y entonces me queda 2d entre lambda, 2 centímetros, entre lambda 500 por 10 a la menos 9 y está en metros, entonces esto ya no tiene unidades. Y haciendo las cuentas rápidamente me queda entonces que el poder de resolución es de 4 por 10 a la 4. O sea, 40,000. ¿Sí? Podemos distinguir dos frecuencias o dos longitudes de onda que estén separadas por 40,000. O vamos, que difieran en 1 entre 40,000 entre ellas. ¿Ok? Entonces, perdón, aquí dije que no, toda esta discusión está mal. Todo esto es el orden. Son 40,000, quiere decir, entre estos dos espejos que caben 40,000 ondas. Para el poder de resolución, lo que tenemos que hacer es multiplicar este m por pi por la raíz de f. Entonces, raíz de f es 6. Y entonces tenemos que multiplicar 4 por 6. Tenemos 2.4 por 10 a la 5 y por una pi. Y esto nos da entonces el poder de resolución. Quiere decir que podemos distinguir longitudes de onda o frecuencias que están separadas por 1 entre 2.4 por 10 a la 5. Podemos distinguir frecuencias o longitudes de onda casi en millonésimas de la longitud de onda o de la frecuencia. ¿Qué quiere decir entonces esto de la fineza? Pues acuérdense, la fineza está relacionada con el coeficiente de reflexión en, en la superficie de separación. Es 2r entre 1 menos r al cuadrado. Si llamo r al cuadrado del coeficiente de reflexión, que eso es lo que vamos a hacer más adelante, y a esto lo llamo la reflectividad del espejo. Entonces esto lo puedo escribir como 4r entre 1 menos r elevado al cuadrado. Entonces una fineza de 36 la puedo cambiar por una reflectividad del espejo R. Entonces pongan aquí 36 y despejen R y van a ver qué reflectividad, qué espejos necesitan para construir este Fabry-Perot. En este ejemplo, para tener F igual a 36, necesito una reflectividad de espejos del 72%. No es gran maravilla. Los espejos que tienen en su casa tienen mejor reflectividad de esto. ¿Qué pasa si ustedes quieren mejorar esta resolución? Pues lo que tienen que hacer es aumentar R, ¿sí? Entonces, si en vez de pedir que la fineza sea de 36, piden que sea de 400, esto quiere decir si piden una reflectividad del 90, casi 91% en sus espejos, que estos ya son un poquito más profesionales, pues estos ya son más de laboratorio. Si hacen las cuentas, sustituyen y hacen todo lo demás, van a ver que tienen un poder de resolución de 8 pi por 10 a la 5. Entonces ya pueden, con esto ahora sí, ya pueden resolver hasta partes en 10 a la 7, o sea, pueden resolver frecuencias o longitudes de onda separadas por 10 millonésimas del valor de la frecuencia que quieren medir. Bueno, hay un ejemplo, este es un ejemplo divertido, porque es un ejemplo extremo de cavidad. En el laboratorio de electrodinámica cuántica de cavidades en París, del profesor Serge Haroche,
dicen que tienen una cavidad, digo, y sí es cierto, tienen una cavidad que tiene un poder de resolución de 1000 millones. Quiere decir, pueden distinguir frecuencias separadas 1000 millones. Este es una cavidad. Aquí les presento la foto que ellos ponen en su página. ¿Sí? Es una cavidad que es ganadora de premio Nobel. Entonces, no hay muchos en el mundo donde se pueda hacer esto. Y aquí son los espejos. Para empezar, es una cavidad hecha por espejos curvos, espejos esféricos. Entonces parece más a los resonadores que vimos cuando vimos óptica gaussiana. Se puede controlar de manera muy precisa la separación. Entonces, en fin, el montaje, vamos, esto de aquí que les estoy mostrando, más o menos cuesta, que les diré, lo que puede ser, no sé, un Maserati seguro, ¿sí? Un carro deportivo. Esto mide unos cuantos centímetros. ¿Cuáles son las especificaciones de esa cavidad? Los espejos, aquí hay un espejo, nada más se muestra el de abajo, arriba hay otro espejo. Están separados 27 milímetros, entonces la distancia entre los dos espejos son 3 centímetros, más o menos. Entonces esta altura son 3 centímetros y un cachito más. ¿Sí? Entonces esto debe medir como unos, ¿cuánto les gusta? Otros 7, 8 centímetros de largo. ¿Sí? El chiste es que esta cavidad no opera con luz visible, sino en microondas con una frecuencia de 50 gigahertz. Entonces, la pregunta es cuál es la reflectividad de los espejos. Tengo la separación y la frecuencia es de 50 gigahertz. Bueno, primero calculemos la longitud de onda. Vamos a usar la longitud de onda aquí debe ser nu. Esto, por favor, no confundir con índice de refracción. Esto es nu, esto es frecuencia. Entonces va a ser la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, entre la frecuencia que es 50 gigahertz, 5 por 10 a la 10 hertz. Entonces hacen las cuentas, está muy fácil y esto les da 6 por 10 a la menos 3 metros, o sea, la longitud de onda para 50 gigahertz es 6 milímetros, esos son microondas. ¿Okay? Son ondas de milímetros. Después, con eso, calculamos el orden de interferencia. El orden de interferencia va a ser, aquí sí es 2n, este sí es el índice de refracción, d entre lambda, bueno, el índice de refracción, de hecho se pone, creo que en vacío, creo recordar que es en vacío. Entonces, n es 1, y entonces de aquí obtienen 2d. 2 por 27 es 54 entre lambda, que son 6 milímetros. Entonces el orden de difracción es 9. Siendo espejos curvos, creo recordar, pero esto es un detalle que no va a cambiar mucho lo que estamos diciendo. Creo recordar que el orden de interferencia es el doble, pero ahorita no quiero ni justificarlo. Vamos a quedarnos con el cálculo como si fueran espejos planos. ¿Esto qué quiere decir? Que caben 9 ondas completas de esta longitud en esta cavidad. ¿Sí? 9 ondas completas. ¿Cuánto vale el poder de resolución? Pues dijimos, ellos nos dicen que tiene un poder de resolución de 10 a la 9. Esto quiere decir que lambda entre delta lambda es m9 por pi por la raíz de f, que es lo que no sé, y esto vale 10 a la 9. Entonces, de aquí despejo f, ¿sí? Entonces tomo este cociente, elevo al cuadrado y todo el asunto, y tengo una fineza de 1.25 por 10 a la 15. ¿Sí? Ahí estábamos felices hace una lámina cuando teníamos una fineza de 400. De hecho, si quieren comprar un etalón de Fabrípero que tiene una fineza de 300, les va a costar caro. ¿Sí? Pero esta tiene una fineza de 1.25 por 10 a la 15. Quiere decir que la reflectividad de estos espejos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 seguidos de un 4. No hay espejo normal
que tenga esta reflectividad. Para que tengan esta reflectividad, además de que es un material especial, creo recordar que es niobio. Los espejos son de niobio, metal en la tabla periódica. No me pregunten por qué niobio. Ah, bueno, sí, porque además los espejos están enfriados cerca del cero absoluto con helio líquido. Y eso vuelve al niobio conductor, superconductor. Entonces, se logra esta reflectividad cuando tienen espejos de niobio superconductor. Por eso usaron niobio. ¿Ok? Entonces, en este capítulo lo que hicimos fue estudiar interferencia y vimos que a final de cuentas por interferencia conseguimos un buen de aparatitos bien útiles para el laboratorio que además ilustran de manera muy linda el fenómeno de superposición de ondas y cómo hay interferencia constructiva y destructiva. En una siguiente presentación vamos a jugar con animaciones de la página de Colorado. Antes de terminar, quiero platicar de otros interferómetros que más bien se basan de alguna otra medida en el interferómetro de Michelson. Y estos son, uno es el de Mach-Zehnder. Entonces aquí lo que se hace es, por ejemplo, supónganse un rayo de luz incidente, entra a un divisor de haz 50%, 50 y 50. Entonces 50 se refleja y 50 se transmite. En estas dos posiciones ponen espejos. Estos espejos reflejan nada más. Y los dos haces reflejados los vuelvo a combinar en un segundo divisor de haz. Todo esto lo mando al detector. Ahora supónganse que la trayectoria de cada uno de estos es la misma. Llegan en fase y entonces no voy a poder ver ningún cambio de fase. Pero si muevo el espejo o si pongo algo en medio de alguno de los haces, lo que voy a hacer es poder medir en el detector el efecto, por ejemplo, de poner una muestra que quiero estudiar, una muestra transparente, por ejemplo, gas en turbulencia, en fin, lo que quieran. Lo pongo en uno de los brazos y entonces en mi detector voy a poder obtener y observar los efectos de turbulencia. Este interferómetro de Mach-Zehnder igual es de gran utilidad en el laboratorio. Es complicado de alinear porque estoy separando los dos haces y los estoy recombinando. Y además tengo que producir el patrón de interferencia de los dos haces. Otra variante del interferómetro de Mach-Zehnder es el interferómetro de Sagnac. Vean la diferencia. Aquí tengo un haz que incide sobre un divisor de haz, entonces luego tengo un haz que se transmite y un haz que se refleja. Y aquí, en vez de tener un divisor de haz aquí, pongo un espejo. Entonces, este haz que se reflejó le va a dar la vuelta al interferómetro de Sagnac y va a regresar al divisor de haz original. Este que se transmitió ahora lo va a recorrer en el sentido contrario y se vuelven a reencontrar en el divisor de haz. Entonces, alinearlo es bien fácil, porque si ya garanticé que el haz de ida llega al divisor después de darle una vuelta, el haz de regreso también lo va a hacer. Se produce la interferencia en este punto y pongo mi detector aquí. En principio, se pensaba que no tenía gran utilidad, pero tiene una utilidad grande en el siguiente sentido. Fíjense que aquí el problema, por ejemplo, es que no puedo poner nada en ninguno de los brazos porque en cualquier brazo que yo ponga, están los dos haces presentes, el de ida y el de regreso. Entonces no puedo utilizar el patrón de interferencia para ver lo que le pasa a un medio que yo ponga en cualquiera de los brazos. Pero fíjense que sí puedo jugar, y es un juego muy interesante, sí puedo jugar con el interferómetro de Sagnac si pongo a girar el sistema. Porque si pongo a girar al sistema,
vamos a decir que está girando en esta dirección que indica la flecha, estoy acercando literalmente este espejo, lo estoy acercando y estoy haciendo entonces que el haz de ida recorra una distancia menor que el haz de regreso, el haz que iba por aquí. Y entonces puedo cambiar el patrón de interferencia que veo aquí si cambio la velocidad de giro de los espejos. Entonces, con un interferómetro de Sagnac, puedo construir un giróscopo óptico sensible a la velocidad de giro. Y esto entonces me permite, vamos, se usa. Cada avión que está volando en vuelos transatlánticos, en fin, cada avión ya tiene incluido un giróscopo y ese giróscopo es un giróscopo óptico que les permite, ¿sí? Fijar la dirección de vuelo y saber entonces en qué dirección están volando, independientemente de si hay luz, si no hay luz, si hay niebla, si hay estrellas o no hay estrellas o lo que quieran, porque pueden tener un giróscopo. Y un giróscopo que además permite, por interferencia, medir cambios ligerísimos en velocidad de giro. Y entonces pueden fijar la dirección de su giróscopo con una gran precisión. Todo esto debido a la interferencia. Les recuerdo también, históricamente Michelson, el inventor del interferómetro de Michelson, utilizó su interferómetro para medir, por ejemplo, cambios en la velocidad de la luz, dependiendo de la orientación relativa de la velocidad de la Tierra respecto a lo que pensaban era el éter, un medio fijo en el espacio, y encontró que no había cambios de la velocidad de la luz independientemente de en qué dirección la movía. Y eso dio lugar a la teoría de relatividad de Einstein. El mismo Michelson, por ejemplo, también demostró muy pronto que podía emplear luz para medir de manera muy precisa longitudes. Pues, ¿qué tan precisa? Pues en fracciones de longitud de onda por patrones de interferencia, como ya lo vimos. Y él fue entonces el que va y dice, déjenme medir la distancia entre las marquitas que tienen en el metro patrón en París. Y mide de manera interferométrica esa separación y obtiene y dice, pues vamos a redefinir el metro en términos no ya de las marquitas en ese metro patrón, sino vamos a redefinirlo en términos de la longitud de onda, una longitud de onda que nos convenga. Y de ahí viene toda la idea de cambiar las unidades del sistema internacional de medidas a cantidades que son independientes del artefacto que estoy empleando para medirlas, que pueden ser un interferómetro o cualquier otro método que tenga de medición. Bueno, entonces con esto concluimos la segunda presentación de interferencia.